Bueno, doctor Hermelín, ¿en dónde realizó sus estudios de geología? Yo tengo como grado universitario el de Ingeniero de Geología y Petróleos, que fue una carrera que se creó en Medellín en 1942. Se creó en la Facultad de Minas como una anticipación de tres personas con mucha visión, que fueron Gerardo Botero, Hernán Garcés y Alejandro Delgado, que ya en esa época, por ahí en el año 41-42, vieron la posibilidad de que Ecopetrol revirtiera al Estado colombiano y pensaron desde ese entonces en crear una carrera dentro de las dificultades que había en esa época, que permitiera que los mandos de Ecopetrol fueran asumidos por profesionales colombianos. Entonces yo fui tal vez de la última promoción que recibe el título de ingeniero geólogo y de petróleos, aunque nos dieron la posibilidad de optar por geología o petróleos. Yo escogí geología. Ya a los pocos años se separó la carrera, como era lógico, pero ese es el lugar donde hice mis estudios. Empecé en el 58 y terminé en el 63 en la Facultad de Minas de Medellín. Doctor Hermelín, ¿qué profesores extranjeros y nacionales tuvo usted en su carrera? No tuve profesores extranjeros, fueron todos profesores nacionales. Unos profesores, pues algunos algo improvisados, otros personas que realmente tenían vocación geológica y se la transmitían a los estudiantes, entre los cuales quiero mencionar en primer término el profesor Gerardo Botero. Gerardo fue el artífice de la carrera y Gerardo fue lo que me atrevo a llamar el profesor estrella que tuvimos durante los últimos 2 años en materias tan importantes como puede ser estratigrafía, paleontología. Él daba 2 cursos de paleontología, una de vertebrados y otra de invertebrados. Y él era el autor de las hojas mimeografiadas que en esa época se usaban para los cursos de petrografía y petrología. De manera que es para mí el personaje más importante en la carrera. Otros que se destacan son el profesor Gabriel Trujillo, que manejaba un museo, pues que creo que lleva su nombre, un museo mineralógico en la Facultad de Minas, y nos enseñaba una mineralogía, si bien un poquito arcaica, de todas maneras era una excelente herramienta para lo que seguía. Otro profesor que tuve fue Hernán Restrepo, que alcanzó a enseñarnos un par de cursos. Otro fue hacia el final de la carrera el profesor Suescún, Darío Suescún. En cuanto a geología, yo creo que esos son los que recuerdo por el bagaje que nos dieron. Al final de la carrera, viendo que esa duplicidad realmente de preparación, petrolero por una parte y geólogo por otra, pues había dejado a un lado materias fundamentales. Estuvimos en Bogotá, en la Universidad Nacional, recibiendo un par de cursos, uno en aguas subterráneas, el otro en fotogeología, que nos dieron 2 personas muy conocidas aquí en Bogotá, que son en fotogeología Ignacio Cucalón y en aguas subterráneas Andrés Jimeno, ya fallecido. Eso ocurrió a fines del 63, nos desplazaron a Bogotá y nos alojaron en las residencias universitarias de la Nacional, Uriel Gutiérrez, si bien recuerdo, que ahora es la sede de la rectoría, durante aproximadamente 1 mes y medio, donde recibimos esos cursos intensivos en Ingiominas, por acuerdo especial que logró el profesor Botero. Muy bien. Doctor Hermelín, ¿cuáles fueron sus primeros trabajos geológicos? Mis primeros trabajos geológicos fueron en cierta forma de enseñanza, porque
como ocurría en Medellín en esa época, yo empecé, pues fui solicitado por parte de otra facultad que existía en esa época, pero no tenía muchas relaciones con la Facultad de Minas, que era la Facultad de Agronomía. Hay que recordar que en esa época, si bien existían 3 facultades de la Universidad Nacional, que eran la Facultad de Minas, la de Agronomía y la de Arquitectura, sus relaciones, o sus interrelaciones mejor, eran muy escasas. Las 3 dependían de Bogotá, pero apenas hacia los años 65 se vino a consolidar lo que se llamó una sede con una secretaría general. Antes eran islas completas. Entonces, un profesor de agronomía, a quien visité para mi tema de tesis, decíamos pomposamente en esa época, mi trabajo de grado, porque tenía que ver con la descomposición de las rocas del Baturito antioqueño, tuvo a bien decirme, bueno, ¿y te interesaría dictar una clase de geología a los estudiantes de agronomía, que pues tienen que ver un curso de geología antes de ver suelos? Y acepté. Y esa fue mi primera vinculación con, con un trabajo, digamos, relacionado con geología. Seguí trabajando de cátedra. En esa época nos nombraban algo como auxiliares, profesores auxiliares de categoría 3 o alguna cosa de esas, pagaban por cátedra, pero eso me permitió pues de todas maneras terminar mi trabajo de grado y graduarme pues en el 65. En esa época la gente en Medellín poco acostumbraba a graduarse poco tiempo después. Uno se iba a trabajar y eventualmente regresaba a trabajar otra vez en la tesis, entre comillas. Esa fue la primera vinculación, que cuando ya me gradué, entonces la Facultad de Agronomía me ofreció un puesto de profesor de tiempo completo para dictar las clases de mineralogía de suelos, para dictar las clases de geología para agrónomos y para dictar cursos de química. Y ahí estuve durante aproximadamente un año, 2 años casi. En ese momento aparece un personaje que se llama Thomas Feininger, del inventario minero. Y Thomas Feininger me invita a trabajar en el inventario minero. Lo pensé, aunque ganaba menos que en la universidad, me pareció atractivo porque era una forma de obtener pues, lo que no se obtenía en mis tiempos en la Facultad de Minas, que era entrenamiento de geología de campo. Y trabajar con una persona que, como Feininger, era una persona con espíritu muy líder, muy transmisor de ideas, de inquietudes, y me fui sin pensarlo más de la cuenta y trabajé ahí un tiempo. ¿Por qué no hice carrera ahí? ¿En dónde? ¿En Bogotá? No, trabajé en Caracolí y trabajé a orillas del río Nare, en el oriente antioqueño muy profundo, o sea, sobre la vertiente ya del Magdalena, muy lejos. Caracolí no tenía, la zona donde yo me basé pues, durante buena parte de mi trabajo, no tenía carretera, me iba a trabajar en ferrocarril, el ferrocarril en esa época de Medellín a Berrío. ¿Por qué no me quedé ahí? Muy sencillo. La universidad, con quien mantenía pues, contacto, de todas maneras me dijo, va a haber una posibilidad de formar gente a nivel de maestría entre los profesores. Acabamos de firmar un acuerdo con una misión americana que permite que mandemos 10 profesores. El único requisito que les pedimos es que estén graduados y sepan inglés. Yo podía sacar la maestría en geología, tenía esa posibilidad, lo pregunté también. Entonces, obviamente preguntan en inventario minero, bueno, y si yo me pongo en la lista de las personas que van a tener la posibilidad de proseguir estudios en el exterior, ¿cuándo me tocaría? Y me dijeron, no, pues según el turno y cuando has entrado, porque mis compañeros habían entrado antes, y gente de Bogotá, entre otros Jairo Vesga, Hernando Lozano y otros a quien recuerdo, pues obviamente con mucho cariño. El asunto fue que pues no había comparación, de manera que le dije al inventario minero, qué pena, pero yo tengo la posibilidad de hacer mis estudios de posgrado en un plazo que resultó ser menos de un año. No es que supiera inglés pues, por ser mi idioma materno, ni mucho menos, sino porque me había tomado la molestia de estudiarlo durante toda la carrera. Y entonces, pues en el primer grupo colombiano que salió a Estados Unidos, eso fue a fines del 67,
mediados del 67, iba yo, con gente que pues eran en su mayoría agrónomos, zootecnistas, o tal vez no había ingenieros agrícolas en esa época, pero todos iban dentro de carreras relacionadas con las ciencias del agro. A mí me respetaron mi profesión y me dijeron, no, usted puede siempre y cuando tome una serie de cursos en suelos, pues mineralogía de suelos, clasificación de suelos, etcétera, etcétera, cosa que hice. Pero mi mayor, como se dice en Estados Unidos, fue en geología. E hice lo que se llamaba en esa época también tesis de maestría en el precámbrico del Front Range, en las montañas rocosas, en la parte pues, de Colorado, porque me fui para Colorado State University por consejo de Feininger, que me había recomendado allá a un compañero de él, de universidad, que era profesor, enseñaba petrografía ígnea y metamórfica, McCallum, por donde, pues que recibió también otra serie de colombianos, tanto en inventario minero, como posteriormente la Universidad de FIT. Entonces, esa es la primera etapa y eso es el por qué pues, escogí eso. Claro, regresé después de mi maestría y ahí no había pregunta, pues, venía para la universidad, obviamente. ¿Qué siguió? Pues traté de ir un poco más allá. Había conseguido, yo terminé mi maestría en unos... no me acuerdo exactamente, pero bastante antes, como más o menos manejaba el inglés de mis compañeros, y le escribí a mi decano diciéndole, bueno, terminé antes de lo previsto, ¿por qué no me dejas seguir a doctorado? Y conseguí, simultáneamente escribí y fui admitido a Berkeley, y no me acuerdo dónde más, para hacer el doctorado de una vez. Ya estaba casado en esa época, y mi mujer andaba conmigo. Entonces, ante esa respuesta, pues regresé. Y regresé con la mentalidad de seguir haciendo los estudios y seguir allá pues en el doctorado tan pronto pudiera. En esa época regresé entonces a enseñar de tiempo completo en la Facultad de Agronomía. Me dieron algunas labores administrativas, pero en general me dejaron pues trabajar en geología. Ahí fue cuando empecé, pues es en cierta forma una prolongación de ese interés mío por los fenómenos superficiales, los fenómenos de meteorización, de formación de suelos, que obviamente encajaban dentro de lo que agronomía necesitaba. Y dirigí varias tesis en esa época y empecé a interesarme en las cenizas volcánicas, que sigue siendo uno de los temas que me llaman la atención, no solamente como elementos formadores de suelos, sino como elementos que preservan el paisaje, lo conservan y permiten obtener pues toda una serie de datos sobre la edad, la estabilidad, el régimen hídrico, etcétera, etcétera. Entonces, ese interés mío por las cenizas volcánicas nace de ahí y ha seguido. Voy a emprender otro proyecto sobre esto el año que viene, si todavía estoy vivo. Consigo con ICETEX una beca que me permite hacer el doctorado, consigo admisión en Yale, en Princeton, y tenía vigente la admisión en Berkeley. Me fui para Princeton porque Princeton tenía posibilidad de financiar tesis en Colombia. En esa época había un acuerdo entre el Ministerio de Minas y Princeton a través de un señor llamado Tálora, que después fue director del Instituto de Asuntos Nucleares, y había hecho ese acuerdo, y había un dinero, y se hicieron aquí varias tesis. Había inclusive en Geominas un viejo jeep que llamaban el PU, Princeton University, que había sido utilizado para dos de esas tesis, una en La Guajira, otra en el Magdalena Medio, que pues existen y tienen las publicaciones correspondientes. Entonces llego a Princeton, después de, por ahí, a principios del 70 ya, y me quedo en Princeton hasta presentar los exámenes generales, cosa que hice a mediados del 72. Princeton me exige una preparación que realmente pues no tiene mucho que ver con lo que estudié en Colorado, porque Princeton está orientado a la tectónica de placas. Cuando llego, Hess acaba de morir, están en plena efervescencia, allá están Jason Morgan, de quien fui monitor en varios cursos, Dick Holland,
que después fue presidente de la Sociedad Internacional de Geoquímica, y otros personajes pues muy conocidos que pues se interesan por el tema. Empiezo a trabajar en un tema para Colombia, y después de presentar mis generales digo, bueno, me regreso a Colombia y de ahí envío mi tema de tesis para llevarlo a cabo. Eso fue en el 72. Ahí viene el problema y la pregunta que usted me hizo: ¿cuándo empiezo a trabajar para Colombia? Porque hasta ahora había trabajado únicamente para mí. Desafortunadamente la oportunidad se presenta muy rápido, porque en una reforma que hacen de la Universidad Nacional en Medellín, reforma con la que no estuve de acuerdo, yo planteaba que dentro de esa reforma debía hacerse o crearse una facultad de recursos naturales que reuniera gente que trabajara en forestal, en hidrología, en geología, en suelos, en ecología. Esa idea no pegó. Obviamente eso iba en contra de los feudos que ya existían a través de las viejas escuelas profesionales, o sea, las facultades. Sin embargo, pues se crearon dos facultades más, la Facultad de Ciencias y la Facultad de Ciencias Humanas. La imaginación universitaria en ese momento llegó hasta recrear en Medellín exactamente lo que existía en Bogotá. O sea, una facultad con 5 departamentos, tuvieran o no afinidades, eso era lo de menos, lo importante era ceñirse a lo existente. El conservadurismo no es una propiedad exclusiva de todas las entidades del Estado. Hay unas que lo profesan más que otros, y en ese caso, bueno, se puede omitir ese comentario. El hecho es que después de haber luchado contra la Facultad de Ciencias, porque no correspondía al modelo que yo creía más conveniente para enfrentar el desarrollo regional, me vi como un vulgar imbécil elegido casi que a unanimidad como decano, primer decano de la Facultad de Ciencias en Medellín. Y ahí empiezo a padecer. Pues a padecer porque manejar una facultad en una época tan dura, acabamos de salir de la época del rector Gómez, el antropólogo, Luis Duque Gómez, perdón, a quien conocí posteriormente y me pareció una persona encantadora, pero cuando era rector, pues no merecía propiamente ese calificativo. En esa época estaba yo muy dedicado en la Asociación de Profesores, Asociación APUN, Asociación de Profesores de la Universidad Nacional de Medellín, dedicado entre otras cosas a defender profesores, porque hubo, lo que recuerdo de mi larga vida en la universidad pública, fue la única vez en que echaron públicamente profesores de la universidad. Echaron 1 de arquitectura y 3 de agronomía, por su militancia política, cosa que realmente no existía, simplemente no gustaban de la administración regional de esa época. Bueno, fue una época dura que al empezar el gobierno de López, estoy hablando del 74, nombran a Pérez como rector, Luis Carlos Pérez como rector de la Universidad Nacional, y entonces empieza la otra época que se inicia con esa reforma. Entonces nacen esas facultades en Medellín, la de Ciencias Humanas y la de Ciencias. Ciencias con el mismo departamento que tiene en Bogotá, Ciencias Humanas no es del caso, y soy el primer decano, y lo soy desde el 74 hasta el 77, porque fui reelegido. Eso para mí fue una época muy frustrante. Era una época en que cualquier idea era tomada como una idea reaccionaria, a pesar de las explicaciones. Recuerdo haber dado explicaciones tan absurdas como explicarle a un grupo de profesores, bastante ruidoso por cierto, de la Facultad de Ciencias, que el PNUD era distinto de la CIA y que los fondos del PNUD no provenían de los fondos secretos de la CIA ni de la Fundación Rockefeller, sino que eran fondos de Naciones Unidas que se podían utilizar para mejorar la enseñanza en la Universidad Nacional. Eso fue una época que recuerdo sin ningún tipo de cariño y fue un aprendizaje muy duro. Ese aprendizaje termina en el 77 cuando Miguel Urrutia, entonces ministro de Minas, me llama y me ofrece la dirección de Ingeominas.
sin mayores méritos, porque la única experiencia pues, que tenía de administración había sido mi decanatura doble. Sin embargo, pues acepté el desafío, después de consultar sobre todo quién era Miguel Urrutia. Fue un error de juventud, porque Miguel Urrutia duró ahí 6 meses y después lo reemplazaron. Pero bueno, me le dediqué a lo que se llama en Medellín hacer el curso del altiplano o el curso del páramo. Y me vine a Bogotá a administrar en Geominas. Fue más grato, tuve algunos problemas como siempre se tienen, pero ahí empecé pues como a tratar de, no de imponer, pero sí de convencer a la gente de que en Geominas tenía un nombre que estaba pues en grandes letras en la entrada, que decía Instituto de Investigaciones, y que el trabajo geológico era por lo tanto algo que incluía investigación y que la gente pues debía tener, fuera de la satisfacción de devengar viáticos y de pertenecer al ente público, cosa que en esa época pues era un honor muy costoso porque los salarios eran muy malos, pues debían producir algo. Y en eso me mantuve con ciertas políticas que después desaparecieron. Una de ellas era el fortalecimiento de las oficinas regionales con respecto a Bogotá, porque había notado con Jairo Vesga, que tal vez mencioné ahora, pero que es una persona que recuerdo con mucho cariño y con, pues, por su lealtad y por su aporte. Jairo, que había trabajado mucho tiempo en la regional de Ibagué y realmente había pasado recientemente de Ibagué a Bogotá, era una persona con mucha experiencia en lo que es cartografía regional. Y con Jairo montamos eso, vamos a fortalecer las regionales. Eso tuvo problemas, pero bueno, fundamos a Cali, pese a la oposición de Popayán. Queríamos acabar con Popayán, que no se justificaba. Queríamos fortalecer a Bucaramanga, fortalecer a Cartagena, que se fundó también en esa época, y fortalecer a Medellín. Ibagué debía también desaparecer porque no se justificaba ahí. Obviamente no contábamos con la fuerza de las, llamémoslo, las fuerzas políticas regionales, que obviamente no iban a perder pues, empleos y cierta importancia pues, a nivel local, de manera que no fue una pelea fácil. En esa época se buscaron contactos internacionales con un pragmatismo muy grande, y el pragmatismo era, mire, si nosotros generamos el proyecto y llamamos extranjeros, Planeación lo financia y lo respeta, porque hay un convenio internacional. Fíjense que era un pragmatismo pues rampante, pero funcionó. Funcionó en varios casos, funcionó con los alemanes en Antioquia y Chocó, funcionó con los ingleses en Cali, funcionó con los japoneses en Nariño, de manera que algo se hizo. Los holandeses siempre habían sido colaboradores muy valiosos, sobre todo en el campo de las aguas subterráneas en mis tiempos. Entonces en Geominas pues se cambió, se estableció inclusive un régimen de salarios que intentaba parecerse a la Universidad Nacional, en el sentido de que se tenía una escala donde se esperaba recompensar a la gente en función de sus méritos. El diseño de esa escala se debe en buena parte a Jaime Tavares, que posteriormente había sido vicerrector de la Universidad en Medellín, posteriormente fue decano de la Facultad de Minas en Medellín y funcionario de Colciencias, ocupó varios puestos en Bogotá, ahora está jubilado. Pero con Jaime de director administrativo se lanzó ese programa y logramos que se hiciera. Lo que pasa es que era un programa muy, muy vulnerable, como lo lograron demostrar sin mucha dificultad mis sucesores. Eso es lo que recuerdo básicamente en Geominas. Fue una época enriquecedora, conocí a mucha gente, pude apreciar gente de excelente calidad, no quiero mencionar nombres. Ya al estar ahí, pues estuve ahí durante 4 ministros y 2 presidentes. Y llegó el momento, estaba cumpliendo 3 años y medio en el cargo, en que dije, bueno, me quedo de burócrata o regreso a lo que a mí me gusta hacer, o sea, la investigación. Lo pensé un par de veces y dije, bueno, regreso a la investigación. Y renuncié a mi cargo. En plena época que no era ni electoral ni nada, sino casi intempestivamente. Recuerdo el ministro de ese entonces, que era una
persona boyacense, trato de acordarme de su nombre, muy cálido, una persona muy amable. Me dijo, bueno, ¿por qué se quiere ir? Le expliqué, yo no soy burócrata, yo soy definitivamente investigador, quiero regresar a lo mío. Y regresé. Eso fue a fines, en octubre del año 80. Entonces regreso a Medellín, me reintegro a la Universidad Nacional y empiezo otra vez a trabajar como profesor de tiempo completo, con alguna investigación de vez en cuando, obviamente, y tratando de escapar de las tentaciones administrativas que me esperaban en cada esquina. La primera que tuve cuando salí en Geominas fue que el rector de aquel entonces, creo que era el profesor Hakim, me dijo, venga, acá lo necesito como vicerrector en Medellín. Tuve el acierto de no aceptar y no volví a entrar en cargos administrativos en la universidad. ¿Qué más quiere saber, doctor? No, muy bien, hasta ahí vamos, doctor Hermelín. Biografía. De manera excelente. Doctor Hermelín, yo le cambio de ambientes porque ¿cómo fue la organización del primer Congreso Colombiano de Geología? ¿Y cómo fue su participación? A ver, la primera organización la organización del primer Congreso de Geología fue hecha por la Escuela de Geología de Bogotá y nadie más participó. El segundo que se hizo, el primero fue 68. Yo estuve ahí asistiendo a la mayoría de las conferencias, quedé impresionado inclusive con respecto a Medellín, pues de la cantidad de profesores de tiempo completo que se tenían en Bogotá. En Medellín si había uno o dos, no había más. El segundo sí se organizó en Bogotá también en el 78 y ahí sí pues fui contactado por Cucalón, en esa época presidente de la Sociedad Colombiana de Geología, y pidió apoyo, y ese apoyo se le dio. En Geominas realmente le dedicó todo lo que pudo, nombró un funcionario que después se reemplazó, pagó una secretaria, todas las cosas que se podían hacer para ese congreso se hicieron. Porque pues obviamente era lógico que en Geominas captara la importancia del evento, lo aprovechara como una oportunidad, si no de lucirse, por lo menos de presentar lo que estaba haciendo, y lo utilizara como una especie de, pues, state of the art, como dicen los americanos, de la geología en Colombia. Ese congreso se hizo en el Planetario y pues fue bastante concurrido. Recuerdo que vino gente del exterior, tuvimos una buena asistencia. Ahí se lanzó, entre otras cosas, el libro, los 2 tomos del libro Minerales de Colombia, que se llevaba tiempo preparando, la primera edición, ya van varias, afortunadamente. Y pues fue un congreso, creo yo, en que ya se participó a nivel nacional. El primero había sido netamente bogotano, ese ya era un congreso nacional. Los geólogos de Geominas recibieron comisiones para que presentaran trabajos, no era para que vinieran a mirar, sino los que tenían trabajos que habían sido aprobados fueron comisionados, y yo creo que eso ha sido una tradición que se ha seguido. Darle apoyo a la persona que tiene algo que decir para que vaya y lo diga. ¿Qué más recuerda el primer congreso? No, se hicieron pues seminarios, simposios sobre varios aspectos que todavía son vigentes. El segundo, perdóneme, el segundo, sí. Bueno, muchas gracias, doctor Hermelín. Una pregunta que tiene que ver con su quehacer en Medellín. ¿Cómo ha evolucionado la geología antioqueña, doctor Hermelín? Eso es una pregunta difícil. Mire, la geología antioqueña usted la puede retomar desde los inicios. Desde los inicios, no, mucho antes. La geología antioqueña usted la tiene que tomar desde Turiospina. Y la tiene que tomar desde una gran inquietud. Eso lo escribí en un artículo sobre ese tema que publiqué en la revista de la Academia de Ciencias. La geología antioqueña es una constante preocupación de las clases directivas, por llamarlas así, la gente que maneja las industrias, que orienta la universidad en Antioquia en esa época, para
conocer el subsuelo. Consecuencia de eso, bueno, varias cartas que se dirigen por parte de la Asamblea de Antioquia, donde hay ingenieros que saben para qué es la geología, que solicitan que se haga la cartografía, eso valdría la pena inclusive estudiarla, no solamente estudiarlas, no solamente la cartografía del departamento, sino la cartografía de cada uno de los municipios del departamento. Eso genera una inquietud a nivel de Bogotá que responde a eso. Evidentemente los paisas tienen en Bogotá también sus enviados y sus representantes, y es de anotar que la primera comisión que emprende la Comisión Científica Nacional, encabezada por Scheibe, es el estudio geológico del sur de Antioquia. Eso no es coincidencia, es por la presión de los antioqueños que hacen que eso se haga. Bueno, ¿qué sigue después? Después el Ferrocarril de Antioquia, que es un ente próspero, decide buscar reservas de carbón, y para eso trae, en 1924, o sea, unos 5 años después de la primera comisión de Scheibe en el sur de Antioquia, trae a un geólogo alemán de mucha calidad que se llama Grosse, Emil Grosse. Y Grosse va a emprender un trabajo que le va a durar casi 4 años, levantando la topografía sistemáticamente a lo largo del río Cauca, en los sedimentos terciarios que hoy se conocen como la formación Amagá o formación Antioquia, donde hay estratos carboníferos, en por lo menos su parte media. Grosse va a tener que hacer el mapa topográfico, para eso lo precede un topógrafo, y 4 años dura haciendo ese mapa, que todavía se les puede mostrar a los estudiantes, un mapa hecho a 50.000, es un modelo de precisión, de claridad, tiene toda un apéndice, un libro enorme que deberíamos pensar inclusive en reproducir en forma electrónica, y espero que se haga pronto, para pues mostrar cómo, a pesar de recursos relativamente escasos, se podía hacer una geología de muy buena calidad en esa época. Ese trabajo de Grosse se publica en Berlín, en versión que es a la vez alemana y española, por la editorial Reimer, y pues en cierta forma esto es otro momento en que se detiene la geología antioqueña. Hay algunas publicaciones, la de Turio Ospina es de mucho antes, desde 1911, sobre la geología de Colombia, la de Juan de la Cruz Posada es, si bien recuerdo, de 1939, y Juan de la Cruz hace una síntesis, un bosquejo geológico del departamento de Antioquia en esa época. Juan de la Cruz fue formado en Berkeley, lo mismo que lo había sido anteriormente Ospina, el fundador de la Facultad de Minas. De grandes familias antioqueñas, pero unos excelentes naturalistas, unas personas que entendían realmente eso, habían sido pues en algún momento decanos de la Facultad de Minas. Pero entonces, ¿qué ocurre? A partir de esa última publicación, prácticamente ahí se detiene el funcionamiento. Ya la geología se hace es desde Bogotá, porque ahí viene la fundación del Servicio Geológico Colombiano, que data, si bien recuerdo, de 1940. El hecho es que durante varios años pues no va a haber gran cosa. La Comisión Científica Nacional se transforma, pero no hay dinero. Cuando empieza otra vez el arranque del Servicio Geológico es a fines de los años 40, en el 50, con el impulso de 2 personas, uno es Benjamín Alvarado y el otro es Hubach, el geólogo chileno de origen alemán, que va a alternar con Alvarado varias veces en la jefatura del servicio. Entonces, ahí se hace geología, pero desde Bogotá. La geología se vuelve a hacer en Antioquia bajo insistencia de Gerardo Botero, que a fines de los años 50 convence al gobierno departamental de Antioquia de financiar la cartografía de la zona central de Antioquia. Y ahí viene el trabajo fundamental de Gerardo Botero, que se llama Contribución al conocimiento de la geología de la zona central de Antioquia, que se publica como Anales número 57 de la Facultad de Minas en 1963, con un mapa
que todavía se conoce, a 50.000, una gran cantidad de análisis petrográficos y una interpretación regional por primera vez hecha pues, en un lugar diferente. Eso es uno de los grandes aportes de Gerardo Botero, y a partir de eso se va a seguir adelante con otro mapa que después recogerá el inventario minero, que es el mapa de la parte norte de esto, o sea, la plancha, si bien recuerdo, I7, que está al norte de la plancha I8. Iba a ser hecha por dos profesores en esa época de la Facultad de Minas, revisado después por el inventario minero que nace prácticamente en esa época. El inventario minero nace en el 64, me acuerdo haber conocido Feininger en ese momento. Yo estaba tratando de buscar dónde hacer mis análisis químicos para mi trabajo de grado, y Feininger ya estaba ahí, en el lugar donde estuvo durante mucho tiempo la zona minera de Medellín. Entonces ahí arranca otra vez, con dos zonas, la zona 2B y la zona 2A, que cubren respectivamente la zona al norte, o sea, Yarumal, y la zona hacia el Magdalena, que fue donde llegué a trabajar yo en el 66 o 65 mejor, después de ese breve interludio en la Facultad de Agronomía, ya graduado. Y después, pues el desarrollo es permanente, es decir, esa geología antioqueña pues sigue, y ya prácticamente la totalidad del departamento está cartografiada, por lo menos hay un mapa pues a escala regional. Faltan tal vez con algún detalle algunas zonas, porque inclusive no hay cartografía topográfica, como puede ser la parte oriental de los farallones de Citará, por ser una zona tan nublosa, tan nebulosa, tan nublada permanentemente. No tenemos ahí mapas 25.000, pero se puede considerar que en este momento el conocimiento geológico del departamento de Antioquia es bastante completo, incluyendo Urabá y las zonas más remotas. ¿Qué alegrías y qué sinsabores le ha dejado el ejercicio profesional durante su brillante y ejemplar carrera como geólogo? Permítame en primer lugar decirle que mi carrera como geólogo no fue ni brillante ni, ¿Y no es ejemplar? ni ejemplar, Sí, porque cuando uno ya empieza a fungir de ejemplo, significa que está muy viejo o ha perdido totalmente el sentido crítico. Pero independientemente de eso, pues sí, hay evidentemente momentos en que uno siente satisfacciones muy grandes. Recuerdo una satisfacción grande que sentí después de haber presentado mi tesis de maestría en Colorado, cuando pues había hecho petrográficamente todas las deducciones que me permitían establecer la relación cronológica entre dos cuerpos metamórficos. Y al poco tiempo, es decir, antes de inclusive de defender la tesis, recuerdo que se publicó un dato que me llenó de alegría, y es que una tesis de doctorado hecha en una zona cercana sobre esos dos mismos cuerpos había demostrado, con métodos pues, de datación radioactivos muy sofisticados en esa época, hoy en día lo son menos, que efectivamente la hipótesis planteada era correcta. Entonces uno siente pues realmente una cosa pues, importante, es decir, que la hipótesis que uno se atrevió a emitir basada en evidencias pues, que no son tal vez perfectas, resultó ser cierta. Sinsabores, pues yo creo que es mejor que los olvide, porque evidentemente en cargos, particularmente en cargos directivos, le toca a uno esa parte más a menudo, muchas veces de lo que uno quisiera. Gente en la cual uno ha creído y que a la hora de la verdad resulta pues inferior a sus a la ilusión o al concepto que uno podía tener, que eso es una cosa pues que siempre me ha golpeado mucho. Afortunadamente no ha ocurrido con demasiada frecuencia. Y de todas maneras satisfacciones como la que puede uno ver pues, en este momento en la Sociedad de Geología. Hemos logrado en este tiempo que se inicia desde antes, me acuerdo reuniones en Colciencias muy complicadas, por ahí en 1998 tal vez, 97. o 97, y se inicia y se logra plasmar la gran intención
que es organizar un congreso. Y ese congreso se organiza en Medellín, si bien recuerdo. No, antes hubo uno en Medellín. Pero ese fue, no, eso no es de esa parte de la fue una cosa, sí, el primero fue Manizales 2001. Y tener esa continuidad, pues de... En Plata, usted convenció al rector de la Universidad de Caldas, ese apoyo grande, ahí se consiguió esa sede magnífica. Sí. Porque ese fue sin dinero. Sí. Y fue un buen congreso, entre otras de los mejores congresos de esa nueva época. Entonces ver esa continuidad es una cosa que me llama la atención. Pues obviamente trabajamos todo un grupo en eso, que me gustaría que fuera inclusive más grande y sobre todo más amplio a nivel nacional. Satisfacción como la que veo en este momento dentro del capítulo de Medellín, como el hecho de que la alcaldía de Medellín ya tiene un grupo que no me atrevo a llamar interlocutor, pero ese capítulo de Medellín pues ya que funge allá con el nombre de Grupo de Gestión del Riesgo del Valle de Aburrá y que está preparando la segunda edición de esa nueva versión de lo que fueron antes los simposios sobre riesgo geológico en el Valle de Aburrá. Estamos preparando en este momento el quinto, que va a ser ahora en noviembre, y pues ver que se logra por parte de una sociedad científica sin intereses políticos, sin poder económico, con intereses científicos pero sin poder político, se logra ser oído y se logra pues que le pongan atención a una serie de observaciones que se hacen. Eso me parece a mí muy satisfactorio realmente. Ahora hay otras satisfacciones de tipo intelectual, uno saca un libro, pues obviamente es bien acogido y eso está bien. Quisiera recordar una cosa que me pasó. Uno de los primeros libros que publiqué fue un texto de geología ambiental que pues yo enseñaba en ese momento una materia con ese nombre en el posgrado de arquitectura de planeación urbana y regional de la Facultad de Arquitectura en Medellín. Y entonces saqué un libro de mis apuntes de clase, eso era por ahí en el 86, y le mandé una copia a Benjamín Alvarado. Benjamín lo leyó muy cuidadosamente, muy cariñosamente también, y me dijo, no, está muy bien tu libro, pero te falta una sola idea que no has logrado como plasmar en todo tu libro. Dices que la tierra hay que respetarla, que la tierra nos da recursos, que la tierra es fuente de amenazas naturales, etc. Todo eso está bien, pero te falta decir una sola cosa, que la tierra es hermosa. Y eso para mí fue una gran lección, que no he olvidado. Ahora empiezo mis cursos con Planeta Azul y con pues, películas parecidas a la que acaba de salir, Home, donde hay unas fotos o unas películas que muestran realmente la belleza de nuestro planeta, desafortunadamente en decadencia. Bueno, doctor Hermelín, la última pregunta de la capciosa participación y conocimiento de historia personal y de historia de la geología colombiana. Quisiéramos oír un mensaje suyo, con toda su experiencia, con todo su ejemplo, como pedagogo, como formador de generaciones de geólogos, como productor de nuevas ideas geológicas, un mensaje para las nuevas generaciones, nuestras nuevas generaciones de geólogos colombianos. Eso es una encrucijada un poco complicada, pero quisiera, pues, en primer lugar, recalcar una cosa que, queriéndolo los geólogos o no, es una parte fundamental de la ciencia de la Tierra. En este momento, los geólogos tienen, tal vez más que cualquier otra profesión, la gravísima responsabilidad de asumir una función importante en una época difícil para el planeta, época difícil creada en buena parte por el hombre. El cambio global no es un invento, es algo demasiado real y algo que nos va a golpear a todos.
nos va a golpear a todos en forma también injusta, si se quiere usar pues, lo que tan comúnmente se usa como el concepto de castigo, pero finalmente vamos a tener un cambio grande. Y ahí los geólogos definitivamente necesitamos ofrecer, si no alternativas, por lo menos estar ahí, estar aconsejando, estar proyectando, a diferencia de lo que es nuestra formación tradicional, que es mirar al pasado, a la geología y a los geólogos colombianos y a los de todo el mundo. En este momento se trata de que asumamos no un papel de futuristas, pero sí un papel de una responsabilidad hacia el futuro. ¿Qué quiere decir eso? Pues es muy difícil para una persona de mi generación, que en fin de cuentas contribuyó seguramente al mal estado del planeta, decirle a los jóvenes, ustedes pongan atención a eso, porque eso se les vino encima, pero hay que hacerlo. Y ese, el gran papel que deben desempeñar la ciencia de la Tierra en general y en particular la geología, dentro de esas alternativas que le debemos ofrecer al mundo, es una parte fundamental que no debemos de ninguna manera olvidar dentro de la enseñanza de la geología, dentro de la investigación de la geología. La geología está hecha para encontrar evidentemente materias primas, para encontrar recursos energéticos, para intervenir en situaciones difíciles en que se presentan conflictos de uso o inclusive riesgos demasiado grandes como puede ser el volcanismo, pero fuera de eso la geología tiene ese compromiso en mi concepto de ciencia futurista. Debe ayudar a que la gente se compenetre de la necesidad de pensar no solo en el estricto presente, sino en una proyección, pues no solo a 5 o a 10 años, pongamos a 50 años, y eso ya se vuelve bastante complicado. Entonces eso es parte de la responsabilidad que debemos asumir. Yo creo que eso es un mensaje importante. ¿Qué otra cosa se le puede decir a los geólogos jóvenes? Pues que no se dejen deslumbrar realmente por el dinero, no voy a decir fácil, pero el dinero abundante que puede haber en ciertas actividades de la profesión. Finalmente, lo que le queda a uno después de una vida profesional no es tanto el dinero que ha conseguido, eso obviamente ayuda a una vejez mejor, pero más importante que eso es haber realizado una labor y un aporte, digamos, al mejoramiento del conocimiento, de la enseñanza, de la difusión, de las ciencias geológicas en general, o de la geología en particular. Eso es una parte que finalmente a lo mejor mucha gente no considera, es la parte que nace con la vocación de un individuo y que si esa vocación lo ha acompañado durante toda su vida, pues debe quedar al final de esa carrera como algo en que todavía se cree y algo que es mucho más valioso que una cuenta bancaria.